Es guatemalteca, es politóloga y no tiene inconveniente en ir en algunos casos contra la corriente, porque mucha gente joven se afilia rápidamente al concepto este del romanticismo vinculado al populismo, a las distintas corrientes que algunos llaman socialismo del siglo XXI, o como le quieran poner. Ahí la veían hablando en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, pero es un gusto decirle bienvenida aquí con nosotros en A Fondo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, pero es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Cuéntame un poquito, porque primero lo que representa lo que decía recién, alguien joven en un mundo donde ser joven y hacer comentarios que critiquen estas llamadas corrientes populistas es mal visto por muchos. ¿Cómo te va con eso? Pues me va bien y me va mal. Yo creo que toda Latinoamérica está dividida, así partida por la mitad. Se le puede pasar un cuchillo en cuanto a una mentalidad que apoya este populismo y otra mentalidad que definitivamente ve que no es el rumbo a seguir. En términos de lo que es la terminología, hay una facilidad muy grande de ciertos grupos para apropiarse de palabras. Populismo, por ejemplo, teóricamente no tendría que ser malo si se habla del interés del pueblo. Sin embargo, se ha transformado de alguna manera en una bandera traicionada. Ah, queremos hacer cosas para el pueblo. Y en Venezuela, por ejemplo, ahora estamos reportando hace minutos decenas de millones de dólares en comisiones oscuras para funcionarios del gobierno. Progresistas se dicen de gobiernos de izquierda, como si lo que no fuera de izquierda fuera retrógrado. Y así, ¿cómo funcionas tú en el mundo ese de la batalla del léxico y del tratar de enfrentarte a grupos que en algunos casos, me imagino, te criticarán amargamente? Sí, la hipocresía conceptual empieza cuando tú crees que el interés del pueblo va en contra del interés del individuo. Yo creo que la minoría más pequeña que existe es cada individuo, y la piedra angular es que cada individuo merece respeto de su vida, libertad y propiedad privada. Entonces, lo que hacen estos líderes populistas es sacrificar al individuo y a sus derechos en nombre de este concepto pueblo. Y como yo digo, ¿quién es pueblo? ¿Dónde vive? Toquémosle la puerta en su casa y preguntémosle: hola pueblo, ¿qué tal estás? Mira, y es cierto lo que dice Kirchner de ti, y es cierto lo que dice Maduro de ti, porque pareciera que todo el mundo habla en nombre de pueblo, pero luego pueblo no piensa, no siente, no llora, no sufre. Quienes sufren, lloran, sienten, trabajan y se están viendo violados son los individuos. Entonces, la razón por la cual yo hago hincapié en la República es porque la República concibe que los derechos individuales vienen primero y que no es la voluntad de la mayoría la que puede hacer que este individuo perezca, sino la igualdad ante la ley, lo que llaman en Estados Unidos the rule of law, el Estado de Derecho, que es lo que hemos perdido en nuestros países. Cuando miras los líderes llamados populistas en nuestro hemisferio, ¿quién te parece que se llama populista pero está más lejos del pueblo? ¿O los ves parejos en términos de estar lejos del pueblo que dicen estar representando o protegiendo? No se puede estar cerca del pueblo si se está alejado del individuo. No se puede decir que uno está a favor de una sociedad si uno está amedrentando contra el individuo, porque lo que tenemos que entender es que los conceptos de pueblo o sociedad realmente son construcciones mentales humanas para entender cómo funcionamos en colectividad, pero en la realidad lo que existen y lo que existimos somos individuos. Entonces nadie se puede decir estoy cerca del pueblo cuando está violando los derechos humanos de sus poblaciones, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con Maduro permitiendo el uso de armas en las protestas, o con Cristina Kirchner y el caso Nisman. Cuando ves Cuba como politóloga, ¿cuál es tu respuesta a más de medio siglo de continuidad de gente que son básicamente la definición de lo que es un dictador o dos en el mundo? Bueno, Cuba es un caso que yo llevo en el alma porque mi padre es cienfueguero. Entonces, desde yo ser pequeña, mi abuelo era radioaficionado y se dedicó a sacar gente del régimen cubano. Ellos no pudieron volver a entrar. Sin embargo, la mitad de mi familia se volvió miliciana castrista. La hermana pequeña de mi abuela, Celia Torriente, que es conocida por muchos cubanos porque es autora de una canción que se les enseña a los niños que se llama Barquito de Papel, ella finalmente se suicidó en el año 94 cuando se dio cuenta que el régimen había sucumbido. Entonces yo crecí en un hogar donde se me enseñó lo que era una tarjeta de racionamiento, una isla donde la gente había perdido la libertad. Pero cuando tú eres niño, tú crees que todos los niños están aprendiendo lo mismo que tú y que es normal que tú ya sepas lo que es comunismo. Entonces para mí era de lo más normal entender que había lugares donde no había libertad. Es hasta cuando creces y empiezas a ver, por ejemplo,
ejemplo, jóvenes que se gradúan de las universidades estatales de nuestros países y ponen la foto del Che Guevara como un líder. Y entonces tú preguntas, pero ven acá, ¿no es el derecho a la vida algo a lo que todos estamos entitled o que necesitamos? Sí, pero si el Che asesina, lo hace por buenas razones. Entonces, esa relativización de derechos, de derecho a la vida, sí, pero hay gente que merece estar muerta. Derecho a la propiedad, sí, pero hay gente que merece que le quitemos para darle a otros. Derecho a la libertad, sí, pero hay medios de comunicación que hay que cerrar porque no me gusta lo que dicen. Entonces, esa relativización de quién sí y quién no merece derechos es lo que está llevando a nuestros países al caos, porque todo el mundo cree que va a estar del lado del llamado pueblo. Y entonces, ¿quién queda en el antipueblo? Medios de comunicación, una expresión que acabas de mencionar. ¿Qué influencia ves en lo que significa esta Latinoamérica moderna de lo que pasa con la internet, la radio, la televisión, los periódicos? Pues mira, quiero empezar ahí con mi experiencia personal. Yo vengo del mundo de la radio. Yo empecé a hacer radio en Guatemala hace 10 años en estaciones de música pop, rock, inglés. Y te digo, de todos los jóvenes que tienen el privilegio de tener un micrófono en un país tan miserable como el mío, muy pocos lo usan para construir. La mayoría se va por darte chismes de farándula, que qué está haciendo Kim Kardashian, que si Lindsay Lohan se droga, pero ¿cuánta gente utiliza esa herramienta que es de empoderamiento para ayudar a la juventud a salir adelante? Muy poca. Yo, por ejemplo, en mi programa de radio empecé a dar links de becas al extranjero y yo se lo decía al guatemalteco, olvídate, el gobierno no te quiere educar, el gobierno te quiere tonto y te quiere miserable para que sigas votando por él. Entonces, si tú quieres salir adelante, aquí hay becas, aquí hay cursos en inglés. Y me di cuenta cómo el micrófono, porque mi programa empezó a tener rating, de que realmente el joven está necesitado de un contenido más productivo para su vida. Dicho esto, hoy por hoy vemos una América Latina donde los medios de comunicación en su mayoría están a la merced del gobierno de turno. Yo tengo el privilegio de trabajar en una radio y en una televisora que en mi país me permite expresarme libremente. De otra manera no me interesaría hacer radio. Sin embargo, hay muchos jóvenes que con tal de tener la cámara son capaces de hablar banalidades. Con tu permiso me quiero asomar a algo que, por supuesto, es muy personal. En tu caso, lo que significa que has sido, desgraciadamente, víctima en muchos casos de la inseguridad, de la criminalidad que azota una cantidad de nuestros países, y a ti te ha tocado en unas cuantas veces enfrentarte a delincuentes. Sí, yo he sido asaltada más o menos 8 veces, siempre por ladrones amateurs, porque lo que ahora sucede en mi país es que tenemos una psicosis y una paranoia que nos está llevando también a ponernos a la merced de la política. Por ponerte 3 ejemplos. En Guatemala, el guatemalteco ya no tiene vida social, porque pusieron una ley seca a la 1 de la mañana, donde todo lo que es vida nocturna se acaba. Entonces ya el guatemalteco no tiene espacios de discusión, ni espacios de conversación luego del área de trabajo. No tenemos parques. La mayoría de lugares en Guatemala, tú no tienes un lugar en un área verde donde puedan convivir diferentes clases sociales. No tenemos un sistema de transporte colectivo eficiente. Manejamos unas camionetas que echan un humo negro asqueroso, que las tienen que usar las personas más necesitadas. Y tú pensarías que no, pero la delincuencia ha hecho que todo el mundo polarice su carro. Entonces el guatemalteco hoy por hoy vive encerrado en su burbuja polarizada, sin verse a los ojos con alguien más. Eso, en una sociedad que sufre de populismo, permea todavía más. Y cuando tú hablas de que necesitamos abrir espacios donde diferentes clases sociales converjan, sobre todo en mi país, que ha habido una discriminación y un racismo desde el pasado con una población indígena o con las clases bajas, son espacios que se necesitan dar. La vez pasada, una señora baja el vidrio del automóvil porque iba un motorista pasando y le dice, tome, aquí está mi celular. Y el motorista le dice, señora, pero si no la estoy asaltando. O sea, a ese nivel de paranoia. Claro. Y cuando llega un turista, lo primero que le dicen en el aeropuerto es, ten cuidado, aquí te roban. Es verdad, hay delincuencia. Pero yo, por ejemplo, manejo un Nissan del año 93, que era de mi abuelo, y voy con los vidrios transparentes, cosa que te digo, pero ni el 5% de los carros. Y no sabes la cantidad de gente que me ha dicho, ponte guardaespaldas, polariza tu carro. Y yo, no. Porque eso es encerrarme a mí misma y dejarle las calles a los delincuentes. Me han asaltado siempre ladrones amateurs sin arma. Y un par de veces les he dicho, no, es que no te voy a dar mi teléfono. ¿Quieres uno? Trabaja. Bueno, pero eso te puede costar la vida, ¿eh? Te juegas la vida por un teléfono. Te juegas la vida por realmente... defender tu espacio en la sociedad. Sí.
Caramba. Una muy breve. Y es porque estoy apretado con el tiempo, pero una conversación súper disfrutable. Los Zetas, desgraciadamente, han hecho de alguna forma campamento en buena parte de Guatemala y es un territorio experimental, si se quiere, para lo que podría transformarse en una sucursal del horror que se vive un poco al norte. ¿En qué está eso? Bueno, hace 2 años hubo una masacre en la aldea del Petén. A 30 personas las impalaron con las cabezas cortadas. El asesinato de Facundo Cabral. Ha habido bombazos puestos en parqueos de centros comerciales. O sea, realmente la narcoviolencia nos estamos colombizando. O sea, Guatemala ahorita está viviendo los principios de los años 80 de Colombia. Y obviamente en cualquier país donde hay una impunidad del 98% es tierra fértil para que el narcotráfico pueda fluir. Un gusto conocerte. Igualmente, y Pedro. te pido la oportunidad de que puedas, cuando tú consideres, nosotros nos comunicamos para que vuelvas aquí al programa y poder contar con tu análisis de lo que se vive en nuestro hemisferio. Muchísimas gracias. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis al regresar.